Buenas noches, compañero y tutor. Mi nombre es Miguel Antonio Chica Peñalosa, del SEA Yopal, del software para ingeniería, del curso del grupo 20-30-36-36. En este caso le voy a explicar el desarrollo de la del paso 2, la actividad 1, la que refiere a práctica 1. En este caso vamos a ver fundamento de instalación de software, variables, formato de números, operaciones matemáticas, funciones, instrucciones y condicionales, como el if, el else o el switch case, entre otros. Como primera medida nos piden que instalemos MATLAB Oscillat. Yo escogí instalar MATLAB, lo instalé bajo la licencia que tiene la universidad. Entonces vamos a MATLAB. Aquí tenemos los 6 ejercicios que nos piden. Nos piden acá en la actividad. Entonces, vamos a ver el desarrollo de cada uno de ellos, cómo lo implementamos, cómo lo desarrollamos, las variables, las funciones, cómo utilizamos cada función, las operaciones matemáticas para llegar a la solución del ejercicio planteado. Entonces, y vemos el desarrollo en el Command Windows. Acá lo tenemos en el editor y aquí lo desarrollo en Command Windows. Entonces, primero nos dice, asigne una variable el valor de una resistencia en unidades de ohmios y convierta las unidades de miliohmios y megaohmios. Entonces, primero aclaramos que un ohmio es igual a 1000 miliohmios o a 0.000001 megaohmios para poder aplicar la operación. Entonces, le pedimos al usuario que nos ingrese por pantalla el valor de la resistencia en ohmios. Luego la guardamos en una variable R. Esa variable, entonces vamos a crear otra variable donde vamos a guardar la multiplicación de lo que me ingresa el usuario por 1000. Que un ohmio, los ohmios que lo vamos a multiplicar por 1000 para convertirlo en miliohmios. Y en una variable n, entonces los ohmios que me ingresa el usuario, lo vamos a multiplicar por 0.0 el valor en megaohmios. Entonces, y por pantalla vamos a mostrar el valor de resistencia es en miliohmios. Utilizamos el SPINF que nos da la opción con el ampersand D, porque son números. Fueran datos, se podía hacer ampersand S, pero en este caso son números, entonces ampersand D y la variable que queremos que nos muestre. Seguida de this, que también es para mostrar en pantalla, miliohmios, la unidad es miliohmios, megaohmios, este es opcional. Entonces vamos a ver, con el editor vamos a ejecutar el programa a ver cómo trabaja. Entonces aquí nos dice el Command Windows, ingresa el valor de la resistencia en ohmios. Entonces, vamos a decir que la resistencia vale 120 ohmios. Entonces se realizan las operaciones y nos muestra por pantalla. Este punto y coma lo utilizamos para que no nos muestre aquí el valor de lo que me ingresó el usuario, sino que no lo muestre acá, sino que aquí en el workspace él queda guardado. Entonces aquí me dice que M vale 120, R 120. Entonces para que no nos muestre acá y no se nos llene esto, sino los datos que queremos. Si queremos ver los datos, le quitamos el punto y coma y no los muestra. Entonces aquí dice que el valor de resistencia en miliohmios es de 120.000 miliohmios. O sea, 120 ohmios que le da 120.000. Y a 0.0001 megaohmios. Aquí tenemos exponente menos 0.4. Entonces, ese sería el primer problema de la resistencia, convertirla. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, ingresa el valor. ¿Por qué se nos borra todo? Todo lo que tenemos cuando volvemos a darle para realizar otro ejemplo, porque tenemos acá la función de clear, borrar todo y borrar lo que está en pantalla, aquí también en el workspace y lo que está aquí en el command window, para que no nos acumule eso y se nos llene de datos. Entonces vamos a decirle que vale 500 ohmios. Entonces, una resistencia que vale 500 ohmios es igual a 500.000 miliohmios o a 0.0005 megaohmios. Entonces, por ese lado, pasamos ya el tema.
Vamos a ver la siguiente actividad que nos dice que es asigne una variable el valor de la capacidad de almacenamiento de un disco duro y calcule su valor en unidades de bytes y kilobytes. Aquí también nos decimos que un gigabyte equivale a 1073.740.824 bytes o a 1.048.576 bytes. También nos dice que un terabyte equivale a 1.099.511.626.776 bytes o a 1.073.740.824 kilobytes. Entonces, esto lo hacemos para poder aplicar las operaciones para hacer la conversión por regla de 3. Estas conversiones las hacemos por regla de 3 simple. Entonces, aquí nos pide que ingrese la variable de capacidad de almacenamiento del disco duro, pero los discos duros no nos dice si en gigabytes o en terabytes, no nos dice el valor. Entonces, los discos duros vienen en gigabytes, vienen en terabytes. Entonces, aquí con la variable A le pedimos input, le pedimos al usuario que nos ingrese una opción. Si lo va a hacer en gigabytes, que oprima 1. Y si lo va a hacer en terabytes, oprima 2. Y guardamos esa opción. Entonces aquí utilizamos la sentencia switch case condicional para evaluar en caso de que sea 1, o sea que sea en gigabyte o el disco duro sea en terabytes. Y aquí hacemos, entonces el switch mira en caso de que A sea 1, entonces aplica esto. Ingrese la capacidad del disco duro. Y aquí tenemos nuestra variable, la ingresada en gigas y la multiplicamos por este valor para convertirlos en bytes y por este valor para convertirlos en kilobytes. Entonces aquí mostramos en pantalla por un printf que nos permite y o si es en caso 2, también lo mismo, pero ya con los datos de 1 terabyte. Y se finaliza el programa. Entonces vamos a ver el ejemplo. Entonces, aquí le preguntamos, si la capacidad del disco duro es en gigabytes, oprime 1, si es en terabytes, oprime 2. Entonces vamos a decir que es en gigabytes. Entonces, 1, enter. Luego entra a preguntar, ingrese la capacidad del disco duro. Digamos que un disco duro de 500 gigabytes. Entonces, entonces nos dice, la capacidad del disco duro en bytes es de bytes y la capacidad del disco duro es de tantos kilobytes. Entonces, él dentro y hizo todo estas, le pusimos punto y coma también para que no nos muestre aquí en el command Windows los datos que las operaciones, solo que nos muestre los resultados. Entonces, en este caso lo hicimos en gigabytes. Entonces vamos a hacer otro ejemplo que en caso de que sea en terabytes. Entonces, para que sea en terabytes le damos 2, ingrese la capacidad del disco duro. Entonces, vamos a, digámosle que es 2 terabytes, disco grande. Entonces nos dice que la capacidad en tantos bytes y tantos kilobytes. Entonces, eso sería para el segundo ejercicio. Para hacer el tercer ejercicio nos piden también. Entonces, iniciamos todo con el clear HAL y el CLC para que nos borre tanto lo que está en el workspace y en el command Windows, para que no se nos llene. Entonces, según nos dice, leer el valor de un ángulo en notación decimal y almacenar un vector en orden de 3, el valor de dicho ángulo, pero en notación sexagesimal. Primera celda, los valores en grados, segunda celda en minutos y tercera celda en segundos. Entonces, aquí tenemos que ver cómo se hace para convertir grados decimales a sexagesimales. Entonces, aquí aplicamos esta fórmula, le pedimos al usuario que nos ingrese por pantalla, ingrese un valor en notación decimal, un ángulo en notación decimal, y por medio de estas operaciones lo vamos a convertir en hexadecimal. Le ponemos punto y coma porque si no queremos ver esto, bueno, sino el desarrollo, sino el resultado. Entonces, por medio de esta variable vamos a crear los grados, minutos y los segundos de dicho ángulo. Entonces vamos a explicar un poco esta variable. Entonces esta variable flor nos toma el dato entero sin los decimales del ángulo que ingresó el usuario. Esto es para
para que nos quede, para poder trabajar la siguiente variable. Entonces le restamos a ese dato entero, lo restamos al total que nos ingresó el usuario y el resultado lo vamos a multiplicar por 60 para pasarlo a minutos. Y así con el nuevo resultado que nos dé, tomamos el entero, se lo restamos al resultado total y el resultado que nos dé se lo vamos a multiplicar por 60 y ahí tendríamos los segundos. Entonces vamos a ver el editor. Nos dice, ingresa el valor del ángulo de notación decimal. Este es un ángulo de notación decimal, digamos que vale 58.7845. Entonces, damos Enter y nos dice que este ángulo de notación decimal vale 58 y en notación sexagesimal vale 58 grados 47 minutos 4.2 segundos. Entonces, si quisiéramos ver cada operación, le quitamos el punto y la coma y él nos va a mostrar cómo se hizo para llegar a esto. Entonces, vamos con las matrices, que es el otro ejercicio. Seleccione dos matrices de números reales A y B de orden 4×4 y con ellas realice las siguientes operaciones: suma, resta y multiplicación. De orden 4×4, una matriz quiere decir que tiene 4 filas y 4 columnas, una matriz cuadrada. Entonces, aquí vamos a crear la matriz. Entonces, creamos la primera fila, el primer número de la primera fila que corresponde al primer. El segundo, segunda fila, tercera fila y cuarta fila. Entonces, primera fila, segunda columna, primera fila, primera fila, tercera columna y así. Primera fila, cuarta columna. Entonces, todo eso apartado por punto y coma y lo vamos a crear. Entonces aquí, para sumarlas, basta con crear una nueva variable. Le ponemos que la matriz A más la matriz B. Para restarla, lo mismo, la matriz A menos la matriz B. Y para multiplicarla, la matriz A por la matriz B. Ya el programa MATLAB nos hace esas operaciones de suma, resta y multiplicación. Entonces vamos a ver el editor. Entonces aquí vemos. Si no queríamos que nos mostrara la matriz, aquí le ponemos punto y coma y no la vemos. Pero vamos a analizarla acá. Entonces nos dice primera fila, segunda fila, tercera fila y cuarta fila. Primera columna, segunda columna, tercera y cuarta columna. Entonces, la matriz A y la matriz B. Aquí tenemos la suma de la matriz A más B. Es solo sumar la primera fila y la primera columna. Por la siguiente matriz también, primera fila, primera columna. 5 más 1, entonces 6, así sucesivamente, 2 más 8, 10. Entonces, para la resta es restar de igual modo. Para la multiplicación ya cambia un poquito porque toca multiplicar la primera fila por la primera columna para sacar el dato de la primera fila. La primera fila por la segunda columna para que el dato de la segunda y así sucesivamente, como la vemos acá. Pero ya se encarga de hacerlo. Las operaciones las hace MATLAB. Entonces, vamos a ver el quinto, que es de funciones. Consultar sobre funciones predefinidas en MATLAB para el manejo matemático y realice un ejemplo cada una de ellas donde se evidencie su aplicación. Bueno, entonces, como vemos en los programas anteriores, venimos utilizando algunas funciones ya preestablecidas por MATLAB, como lo es acá el floor, el de multiplicación, el de resta. Entonces, aquí en esto vamos a ver otras, entre otras tantas que hay. Entonces, una de esas sería la raíz cuadrada, función de la raíz cuadrada, que es SQRT de un número X. Y vemos un ejemplo, vamos acá la raíz cuadrada de 25, función del seno, que sería seno de X número también, y vamos a ver un ejemplo, la función de redondeo al entero más cercano, o sea, redondear, dejar solo en enteros, no en decimales, ejemplo, y vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a ir a correr el programa a ver cómo nos funciona. Entonces aquí lo tenemos en el command window, función de la raíz cuadrada, que es SQRT. Entonces tenemos de una variable le asignamos un número 25 y la raíz cuadrada sería 5. Función del seno también le asignamos un número a una variable y función del seno sería 0,85.
Y la función de redondeo, entonces este 9.6, el entero, lo aproximamos, sabemos, y ya eso lo hace MATLAB. Si pasa de 5, lo hace al entero más cercano, y si no pasa de 5, al entero más cercano. Listo. Entonces, y el sexto ejercicio nos pide que mediante MATLAB un programa que genere 3 números aleatorios entre 1 y un límite superior. Esos 3 números deben imprimirlos ordenados en forma ascendente-descendente. Tanto el límite superior como el orden ascendente-descendente los establece el usuario. Bueno, entonces aquí nos piden que vamos a generar un número, vamos a imprimir en pantalla, programa para generar un número aleatorio del 1 al 50 en forma ascendente. Entonces, como es de forma ascendente del 1 al 50, entonces utilizamos la función randy, ya es una función establecida, como lo vimos anteriormente, predeterminada por MATLAB. Entonces, a esta variable le vamos a asignar un número que de 1 al 50, podríamos del 1 al 100, del 1 que queramos, aleatoriamente. Entonces, y lo queremos de una fila y 3 columnas, o si lo quisiéramos de tantas columnas por tanta fila. Entonces, en este caso lo queremos de una fila por 3 columnas. Podemos ponerlo de 3 filas y una columna. Entonces, y con esta otra función de MATLAB, que es sort, lo va a ordenar de manera ascendente. Si lo quisiéramos de forma ascendente, entonces con sort x descend, pero ya eso es otro término. Entonces vamos a correr el programa, a ver cómo nos queda. Programa para generar un número aleatorio del 1 al 50 de forma ascendente. Entonces, 7, 39, 47. Vemos que va ascendiendo y no se pasa del 50. Entonces, nuevamente, lo podemos correr nuevamente. Vemos que se nos va a borrar todo otra vez. 1, 24, 29. Si queremos hacerlo nuevamente, y así sucesivamente, 17, de forma ascendente. Bueno, compañero y tutor, eso es todo por el momento, por esta actividad. Muchas gracias y buenas noches.